vamos a en realidad tomar un tema que quizás no estaban esperando especialmente, porque generalmente nosotros lo que siempre tratamos de hacer como profesionales de la salud, y sobre todo si es que estamos interesados en entregar algún tipo de servicio de medicina complementaria, pues siempre estamos más preocupados por el paciente que por nosotros mismos, ¿no? Sin embargo, lo que sí está sucediendo en estos días es que, dada la pandemia, ya nos hemos dado cuenta que, que estos tiempos están muy difíciles para nosotros, ¿no? Dado que pues nosotros atendemos a los pacientes y finalmente estamos no solamente atendiendo a los pacientes que tienen COVID-19, sino que vivimos en una esfera de COVID-19. Así que vamos a hablar hoy día de nosotros. Vamos a hablar del autocuidado en tiempos de COVID-19. ¿Todos me escuchan bien? Solo quiero que me confirmen, por favor. Se escucha correctamente, doctor. Perfecto. Entonces, vamos a pasar a la siguiente. Bueno, comentar que lo que sucede finalmente durante esta época de COVID-19, muy aparte del hecho de que sea una enfermedad viral, es que nosotros no tenemos una claridad de qué es lo que podemos hacer para, digamos, aliviar por completo a nuestros pacientes de esto, ¿no? Y estamos como viviendo en una época de incertidumbre muy intensa, ¿no? Y eso ha pasado desde el inicio, no sabíamos las mascarillas sirven, no sirven, esta medicina sirve, no sirve, es que podemos usar. Finalmente hemos tenido que seguir avanzando independientemente de la información que, o en todo caso de la realidad, no teníamos mucha claridad. Y bueno, pues aquí, no sé si es que se puede ver el videito. ¿Se ve o no se ve? No funciona. Bueno. Finalmente, pues nosotros estamos en esta posición, ¿no? Que no sabemos ni siquiera qué medicina funciona. Esto es algo que nos está pasando desde el inicio. Estos somos nosotros, ¿verdad? Que sí funciona, que no funciona. Y bueno, esto solamente hablando de fármacos en general. Si hablamos de medicina complementaria, ya sabemos que han aparecido diferentes, digamos, alternativas para que podamos ayudar al paciente, no solamente para poder atender la dolencia en sí, sino los síntomas, ¿no? Ahí, vamos a ver. Y bueno, lo que sí existe mucho en estos días es que existe miedo. Y ese miedo es el que nosotros probablemente en algún momento hemos sentido, ¿no? Y el miedo más grande que quizás estamos sintiendo en estos días o estuvimos sintiendo desde el inicio es el miedo a la muerte, ¿no? Perdón, es el miedo de nosotros mismos a la muerte, y lo otro es, también es el temor de poder, ¿cómo le vamos a hablar a nuestros pacientes de la muerte, ¿no? Cuando estamos nosotros de alguna manera enfrentando la muerte, pues no es fácil dar consejos, ¿no? Realmente no importa cuánto entrenamiento uno haya tenido, cada caso es distinto y no es para nada fácil que nosotros podamos dar consejos en general. Es necesario que los personalicemos, por lo tanto es muy importante que exista un profesional de la salud que lo pueda manejar, identificar cómo dar una noticia, cómo hablar de ese tema. Y la verdad es que todas las reacciones ante la muerte, tanto nuestras como de nuestros pacientes, son válidos y normales. Pueden ir desde la tristeza muy invasiva hasta sentimientos de culpabilidad, rabia, enfado, y algunos hasta que, bueno, pues no pasó nada acá. O sea, realmente todas, porque algunos se ponen en negación. Todas estas opciones son válidas. Y nosotros, aparte de tener que, bueno, el mero hecho de nosotros tener que lidiar con la muerte, ya sea que nosotros como profesionales de salud hayamos tenido que lidiar con la muerte de un paciente o lidiar con la muerte de un familiar, o en todo caso amigos y colegas, y en la mera enfermedad de por sí tiene este componente, pues nos genera un miedo al contagio, ¿no? A ver, vamos. Y esto genera mucha preocupación. No importa en qué área, como profesionales, nosotros estamos atendiendo al paciente. Y bueno, así como mencionamos la vez pasada, pues comenzamos a preocuparnos,
y digamos que la angustia, la ansiedad intensa finalmente termina evidenciándose en algún tipo de dolencia, ¿no? Y generalmente la primera dolencia que aparece es la física. La otra es la mental, o sea, comenzamos a tener estos pensamientos intrusivos, estamos preocupados, no podemos dormir, todo el tiempo estamos como invadidos por pensamientos que nos generan cada vez más temor. Y bueno, a esto se añaden pues todas las noticias falsas que existen, ¿no? Y esto definitivamente ya es un componente que no ayuda para nada a la salsa que ya tenemos preparada con el COVID-19 por sí solo. Nuevamente, este nivel de preocupación pues hace que finalmente se rompa algo y como dijimos al inicio, como hicimos la vez pasada, no se trata nada más de romper algo físico, bueno fuera en todo caso por último algo que está fuera de nosotros, ¿no? El problema es que a veces lo que se termina rompiendo es nuestra salud o nuestras relaciones y ya luego reparar ese tipo de situaciones y es un poquito más difícil. Y acá voy a hablar del síndrome de burnout o el síndrome de quemado, ¿no? Que es en el cual cualquiera de nosotros podría caer y no necesariamente está relacionado con la cantidad de trabajo que tenemos, ojo, está más relacionado con digamos, también el nivel de preocupación que uno podría llegar a tener, de ansiedad que podría uno generar en relación con su trabajo. Entonces, puede que no tengamos muchas horas trabajando, pero solamente esas horas que yo trabajo me generan demasiada ansiedad y finalmente pues yo termino quemándome, ¿no? Entonces, el síndrome de burnout, del síndrome de quemado, es un síndrome que se desarrolla como respuesta a condiciones de trabajo crónicamente adversas, ¿no? Entonces, si todo el tiempo yo estoy trabajando en un ambiente que yo lo identifico como adverso, finalmente pues voy a tener un desgaste emocional muy alto y uno termina pues cansado, agotado. De hecho, el síndrome de burnout se caracteriza porque la persona esté la mayor parte del tiempo cansado, ¿no? Y a pesar de que descanse bien, supuestamente, ¿no? A pesar de que, bueno, pero yo duermo mis horas, igual estoy cansado y agotado. Lo otro son los dolores de cabeza frecuentes, el dolor de espalda, los dolores musculares, como les mencionaba hace un rato, ¿no? Lo que se acumula finalmente de manera mental termina evidenciándose de manera física, y eso nosotros que trabajamos en medicina complementaria lo sabemos muy bien con nuestros pacientes. Pero eso no quiere decir que nosotros estamos exentos de que nos pase. Por otro lado, cambia el apetito, cambian los hábitos de sueño, disminuye la concentración y la memoria, ya no nos concentramos igual, ya no nos acordamos de las mismas cosas que antes, cae el líbido y hay a veces impotencia, y finalmente, pues, como mencionábamos la vez pasada, si nosotros tenemos un nivel de ansiedad alto, crónico, que se mantiene con el tiempo, finalmente, pues, hay una disminución de la inmunidad. Bueno, eso lo mencionamos la vez pasada. Sabemos que lo único constante en la vida es el cambio, por lo tanto, sí, o sea, siempre hemos sabido que lo único que es constante en la vida es el cambio, pero sí es cierto que durante esta época, desde que apareció la pandemia, pues nosotros estamos cada vez más expuestos a cambios constantes, ¿no? Desde cambios de si yo voy a trabajar o luego remoto, cambios incluso para algunos se han mudado, algunos ya no tienen el mismo ritmo de trabajo que tenían antes, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque de repente por factores de riesgo ya no pueden ir al hospital y tienen que tener otro tipo de trabajo. Y también en casa, ¿no? Todo el mundo ha tenido cambios y en el mismo hospital o en el mismo centro de labor, pues nosotros vamos a tener incluso cambios hasta de terapéutica, ¿no? Un día esto funciona, pero el día siguiente no, ya no funciona. Y así. Entonces, es cierto que si siempre lo más constante en la vida ha sido el cambio, lo que sí es cierto que este año, pues para nosotros ha sido como el año de los cambios. Todo el tiempo pasaba, ¿no? Se ha hecho más evidente. Y eso, pues, a nosotros como nos gusta estar, al ser humano en realidad le gusta estar cómodo en una sola situación, finalmente pues se termina viendo afectado por tanto cambio, ¿no? La ansiedad sube precisamente por eso. Y bueno, nuevamente, pues aquí nuestro queridísimo amigo la resiliencia, que
finalmente es la capacidad de asumir con flexibilidad situaciones límite y sobreponerse a ellas, ¿no? Es un proceso mediante el cual nosotros nos adaptamos de manera correcta a la adversidad, y es cierto que esta vez, dado esos cambios constantes, pues la adversidad como que se ha mantenido, ¿no? Y bueno, lo bueno de la resiliencia es que es algo que sí se puede desarrollar, ¿no? Yo siempre digo que este momento del COVID-19 es casi como si fuera yo sí considero que es como un quiebre evolutivo, ¿no? Finalmente termina sobreviviendo el más apto, y eso lo hemos visto nosotros desde que empezó la pandemia, ¿no? Había gente que tenían ciertos factores de riesgo y finalmente esos eran los que eran supuestamente más vulnerables, los que tenían más riesgo, entre comillas, por utilizar una palabra técnica y biológica, de desaparecer, ¿no? O sea, finalmente en este grupo, en este quiebre evolutivo, finalmente, entre comillas, sobrevive el que está más apto, dada la situación actual. Y bueno, así siempre ha sido la evolución, ¿no? Nosotros somos un resultado de la sobrevivencia a varias adversidades de especies diferentes a las nuestras, ¿no? Y pues en este caso no es tan distinto. Finalmente la resiliencia a nosotros nos va a permitir sobrevivir, pero no solamente es la resiliencia, ¿no? O sea, no solamente, digamos, es la salud mental que nos permite tener esa fortaleza para poder seguir avanzando independientemente de lo que esté pasando, sino que también cómo es que nosotros mantenemos nuestra salud, ¿no? Bueno, en algunos casos quizás vamos a tener que tomar algún tipo de fármaco para poder mantener ciertas situaciones, pero no olvidemos que los fármacos no es lo único. Nosotros sí necesitamos también hacer lo mismo que nosotros le pedimos a nuestros pacientes, ¿verdad? El consumir cierto número de vegetales y de verduras, o sea, comida cruda, viva, para poder mantenernos con un cierto nivel de energía. Sobre todo cuando estamos con niveles de ansiedad muy altos, nos cansamos más rápido, y para eso es muy, muy importante consumir comida viva. Nosotros, como trabajamos en salud, y eso es obvio, ¿no? Nuestros horarios son raros, ¿no? No son de oficina necesariamente, o tenemos que responder algunas cosas, no como el resto de las personas que tienen un horario más exacto. Y ya sabemos que las emergencias o que las situaciones difíciles pasan en cualquier momento. Yo sí recomiendo que nosotros siempre llevemos una especie de lonchera en el bolso. Siempre tengan alguna fruta, alguna verdura, fruta seca, para que en el primer momento que puedan, al menos, si es que no pueden, a veces no podemos, o sea, nosotros mismos decimos que tenemos que mantener un cierto ritmo de comida, ¿no? O sea, el almuerzo ponerlo en 1 hora, la cena ponerlo en 1 hora, pero sabemos que cuando estamos haciendo nuestra labor en los centros de salud, a veces eso no es posible. Entonces, en vez de pelearnos con nosotros para decir, bueno, me tengo que sentar de todas maneras a esta hora y pasa algo y no puedo, pues tener algo a la mano que nos permita sí cumplir con el hecho de que cierta cantidad de comida entra a cierta hora, ¿no? O sea, mantener un horario, por lo menos para que entre una cierta cantidad de comida. Y en ese sentido ustedes pueden utilizar muy bien las frutas y las verduras que son de fácil acceso, es fácil de cargarlas, y poder comer algo. Yo siempre recomiendo que durante el fin de semana ustedes se hagan como unas bolsitas de fruta, tuppers de fruta, separen la cantidad de fruta que van a llevar durante la semana para que lo puedan tener a la mano. Y lo otro, pues, es el deporte, ¿no? Ahora ustedes dirán, bueno, doctora, pero nosotros que estamos en el centro de salud a veces nos es difícil. Nosotros podemos enseñar a que la gente haga deporte y tenemos muy buenas ideas a que hagan deporte, pero a veces nosotros no podemos hacerlo, ¿no? Mi recomendación es bien simple. Nosotros sabemos que subiendo y bajando escaleras esto funciona muy bien. Y si no, caminar lo más que se pueda, ¿no? Si llegan, traten de ingresar por la entrada más alejada de la oficina o del centro donde laboran. Traten de ustedes, pues, darle la vuelta lo más que se pueda al centro de salud de vez en cuando, para llevar y sacar cosas. No se amilanen, no se dejen llevar por el cansancio, porque ustedes bien saben
que los ejercicios, que el deporte definitivamente pues va a liberar endorfinas y eso nos va a despertar. Siempre dicen, ay, no, qué flojera, pero finalmente el moverse es lo que uno hace que tenga más energía. Y bueno, como mencionamos, ya saben, para mí la reina de todo siempre es el sueño, ¿no? El rey del todo es el sueño. Si nosotros dormimos bien, vamos a estar bien. Eso como base de todas maneras. Y entonces es importante que nosotros cuidemos nuestro sueño. Pero ¿cómo cuidamos nuestro sueño, doctora? Si a veces yo tengo que hacer guardias, o en todo caso a veces llego, no, estoy con los hijos y a veces no puedo. Pues lo más importante es tener ciertos hábitos para dormir bien en la noche. Nosotros, sobre todo que somos personal de salud, a veces estamos tentados a querer leer un poco más de lo que está pasando en estos días. Está bien, o sea, nosotros podemos tener un horario durante el día para poder leer algún par de noticias, pero irse a dormir con la noticia en la mano, con el celular, no. Eso no va a ayudar, definitivamente nos va a despertar, no va a permitir que nosotros conciliemos el sueño. Y lo otro, pues, comer lo más temprano posible, o sea, comer alejado del momento de ir a dormir, ¿no? Al menos aunque sea por 2 horas, dejar que el sistema digestivo haga lo suyo antes de que nosotros nos metamos a la cama. Y eso para ello, por eso es que yo les decía, si ustedes, por ejemplo, llevan fruta o verdura con ustedes siempre en el bolso, al menos pueden comer un poco antes de llegar a casa, para que cuando lleguen a casa ya no sea, pues, digamos así, el festín, ¿no? O sea, comienzo a comer un montón porque tengo un montón de hambre y al final ya me es difícil digerir. Bueno, herramientas para que nosotros podamos pasar toda esta situación. Sabemos que se viene la segunda ola, no sabemos cómo nos va a afectar a nosotros, esperemos que no tanto como la primera, pero pues siempre recordarles las herramientas que podemos tener nosotros a la mano. Nosotros somos personal de salud porque la compasión es como algo muy importante para nosotros, ¿no? Si no tuviéramos compasión, probablemente no hubiéramos estudiado la carrera que hemos estudiado, no seríamos ni enfermeras, ni médicos, ni tecnólogos médicos. Si no tuviéramos compasión, nosotros no seríamos quienes somos. Entonces es el ADN de los profesionales de salud. Y queremos siempre como ayudar a la gente, ¿no? Siempre es la idea que queremos ayudar a la gente. Y eso es una herramienta muy fuerte para nosotros. La sabiduría es básicamente lo que se puede, siempre decidir hacer lo que se puede, y saber separarlo o de alguna manera identificar lo que se puede y lo que no es conveniente. O sea, una cosa es lo que yo puedo hacer, pero también hay algunas cosas que yo no puedo hacer. O sea, lograr un cierto nivel de ecuanimidad. Y siempre hablar de los límites y aceptarlos, ¿no? A veces yo quiero hacer muchas cosas, pero no puedo, pues, o sea, es algo muy importante saber que en algún momento yo tengo que parar, ¿no? Ya, bueno, y voy a terminar todo hasta las 6 de la tarde. No acabé a las 6 de la tarde, a las 6 de la tarde paro, ¿no? A menos que realmente sea una cuestión muy, muy urgente. Pero el ponerse unos límites y aceptarlos es importante. Yo creo que es importantísimo saber que la salud de nosotros es más importante que cualquier otra cosa. Y con ello, pues, si nosotros mantenemos una rutina, eso nos ayuda precisamente a mantener estos límites. Y lo otro es aceptar las emociones, ¿no? Nosotros somos tan vulnerables y tan seres humanos como esos pacientes que estamos viendo. Somos igualititos, estamos hechos de la misma forma. Que tengamos un poco más de conocimiento en ciertos aspectos no nos hace muy diferentes a ellos. Entonces, aceptar las mismas emociones que ellos pueden estar teniendo es muy importante. Tanto para nosotros como para nuestros pacientes, ojo, porque cuando un paciente se da cuenta que nosotros estamos aplicando esas herramientas que les estamos pidiendo que apliquen y que estamos bien y que podemos incluso ayudar a los demás, eso es muy positivo para el paciente, lo estimula a seguir nuestras indicaciones, nuestras sugerencias. Y finalmente, para hablar de esto del miedo, ¿no? ¿Qué cosa es el miedo? Finalmente el miedo es un resultado, o en todo caso el miedo es a lo que no está. Es la verdad. O sea, el miedo es un producto de la mente, ¿no? Y es como un resultado de lo que pasa con la memoria y la imaginación. Yo tengo información de antes, esa es la memoria, y me imagino antes, algo. O sea, eso es lo que no está, pero que me lo imagino. Y finalmente se crea el miedo. Y el miedo paraliza, ¿no?
Es muy importante que nosotros podamos expresar nuestras emociones. Si tenemos miedo, contarlo a nuestros amigos, y si no, buscar a un profesional de la institución que nos pueda ayudar y darnos apoyo entre nosotros mismos. Cuando nosotros nos identificamos vulnerables, también eso nos ayuda a que nos podamos apoyar. Y bueno, seguir manteniendo el trabajo en equipo. El trabajo en equipo es lo más importante. Yo sé que a veces incluso existen pues dificultades entre uno y el otro. No me gusta tu carácter, no me gusta qué es lo que dijiste. Esas tipo de cosas siempre pasan, pero finalmente siempre recordar que al final el trabajo pues le pertenece al equipo, ¿no? Y tratar de mantener dentro de lo más que se pueda las buenas relaciones interprofesionales, tratar de comprenderse entre cada uno, ¿no? Cada uno tiene su carga laboral, cada uno tiene su función y su rol, y si dentro de cada uno se comprende y se entiende, pues ya, bueno, sí hay algunas cosas que cumplir, algunas cosas que hacer, pero si todos nos comprendemos, yo creo que la situación y el trabajo en equipo se va a dar mejor. El reconocer quién sabe qué, eso también es muy, muy, muy importante. Yo tengo una habilidad, el otro tiene una habilidad para otro, y a ese otro que tiene una habilidad le doy, o en todo caso, todos nos delegamos y identificamos quién sabe qué. Y siempre es bueno identificar al líder del grupo, ¿no? Si nosotros identificamos al líder del grupo y lo respetamos como líder, eso también ayuda a que el trabajo en equipo sea algo articulado y bien cumplido, ¿no? Recordar siempre que todos tenemos un proyecto en común. Si nosotros no consideramos que tenemos un proyecto en común, realmente en el equipo, ¿qué hacemos? O sea, es importante recordar que finalmente ese proyecto en común es darle una cierta atención al paciente. Bien, nuevamente para terminar, recordar las herramientas, cuida tu mente, respira, prácticas técnicas de relajación y respiración. Nosotros como profesionales de medicina complementaria tenemos muchas herramientas a nuestras manos, se las enseñamos a los pacientes, generar ejercicio físico, recordar cómo es nuestra dieta, evitar dentro de lo que se puede el consumo de alcohol y tabaco, descansar, tomarse periodos de desconexión, incluso para poder leer. Para cuando leamos, sí recomiendo leer una novela, leer algo que no tenga nada que ver con salud, porque si no siempre estamos pensando en lo mismo, y de vez en cuando es bueno desconectar también de manera intelectual y académica de las cosas. Pedir ayuda, si es necesario pedir ayuda, generar un refuerzo positivo en el equipo y, bueno, como les dije al inicio, protegerse de la sobreinformación. Bueno, esta ya es información que tenemos de la vez pasada.